licenciada María Elena Crito, socióloga, especialista en temas de salud, y para salir un momentito le dejo la presidencia a la senadora Guadalupe Tagliaferri. Guadalupe, un minuto. Presidís vos. Bien, adelante María Elena Crito. Bueno, muchísimas gracias, senadores, senadoras, por escuchar hoy. Muchísimas gracias también a todo el personal que hace posible esto y a todos los presentes. Hoy, no sé si están pudiendo ver que estoy compartiendo pantalla. Voy a hablar de los mitos versus las estadísticas oficiales referidas al aborto, porque creo justamente que toda ley merece estar fundamentada en evidencia científica. Y sabemos que respecto al aborto hay muchos mitos. Vamos a focalizar en 6 de ellos. Respecto al mito 1, que el aborto es una prioridad de salud pública. Veamos qué nos dicen las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Estas son las 162.000 defunciones de mujeres del 2018. El aborto representa, la muerte por aborto provocado representa el 0,01 de estas muertes y está en el puesto 72 del ranking de muerte de causa desglosada. Vamos a ver respecto a las mujeres en edad fértil de 15 a 44 años de edad. El aborto representa el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil, datos del 2018. Respecto al mito número 2, que la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna. Veamos qué nos dicen las estadísticas oficiales. En el 2018, de las 257 muertes maternas, 35 se deben a aborto por todo tipo de causas. De estas, las que podrían tener un diagnóstico de aborto por carácter clandestino son 19, que se deben a aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto. Estas 19 representan el 7% de las 257 muertes maternas prevenibles del año 2018. Ahora bien, vamos a ver la evolución de la razón de mortalidad materna en general y por la razón de mortalidad materna por aborto. La razón de mortalidad materna por aborto en el periodo 2001-2018 ha disminuido en un 62% y actualmente es una de las más bajas, sin aborto legalizado en Argentina. Respecto al mito 3, que los registros de mortalidad materna no son de buena calidad. Los invito a leer los informes de los organismos internacionales que califican al registro de mortalidad materna de Argentina como de buena calidad y utilizable. Aquí lo pueden ver, los países sombreados son los que tienen un buen registro de mortalidad materna. Respecto al mito 4, la legalización del aborto reduce la mortalidad materna. Estudios internacionales, la evidencia científica en más de 181 países señala que la legalización del aborto no tiene un efecto causal en la mortalidad materna. Lo que sí disminuye la mortalidad materna es el acceso a la educación, acceso a la salud calificada, mejora las condiciones de vida e información para el control de la propia fertilidad. Asimismo, las muertes maternas están altamente correlacionadas con las CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, definidas por la Organización Mundial de la Salud, justamente para asegurar la salud materno-infantil. Nuestras maternidades públicas, en el último estudio realizado, solamente cumplen en un 44% con estas CONE. Y respecto a la sangre segura y a los servicios de emergencias obstétricos, solamente el 54 y el 55% de nuestras maternidades cumplen con estas condiciones, teniendo en cuenta que una de las principales complejidades de la embarazada es la hemorragia, y también del aborto, y que solamente el 54% de nuestras maternidades cumplen con ellas. Respecto al mito 5, que hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos. Los datos indican que los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos, y son el 10% de las hospitalizaciones por maternidad, y han disminuido en el periodo 2005-2016 en un 43%. Estos egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos, los abortos espontáneos también. El CIE no permite identificar el carácter de clandestinidad del aborto. Respecto al mito 6, que Uruguay y Chile disminuyeron la mortalidad materna con la legalización del aborto.
Estos son los datos oficiales de Chile. Chile disminuyó la mortalidad materna desde que se derogó la ley del aborto con el aborto penalizado y llegó a una de las tasas de mortalidad de las más bajas del mundo. Uruguay. Uruguay bajó la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto antes de la legalización del aborto. Hasta el 2011 tuvo una disminución significativa. Por el contrario, a partir de la legalización aumentaron la cantidad de abortos y aumentó también la tasa de mortalidad materna por todo tipo de causas. En resumen, respecto al mito 1, que el aborto es una prioridad de salud pública, observamos que el aborto es la causa 72 de muertes femeninas, el 0,01% del total y el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil. El mito 2, que la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna, observamos que los datos nos dicen que no es la principal causa de muerte materna, que es el 7% del total. Además, la tasa por aborto disminuyó en 62% entre el 2001 y 2018 y es de las más bajas. Respecto al mito 3, los organismos internacionales califican el registro de mortalidad materna como de buena calidad y utilizable. Respecto al mito 4, que la legalización del aborto reduce la mortalidad materna, los estudios internacionales confirman que la legalización no tiene un efecto causal en la disminución de la mortalidad materna, que sí disminuye el aumento de la educación de la mujer, el acceso a servicios de salud calificada, mejoras en las condiciones de vida y sanitarias, la información para la prevención. Respecto al mito 5, que hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos, las estadísticas oficiales confirman que estos egresos por aborto incluyen todo tipo de abortos y vienen disminuyendo. Respecto al mito 6, que Uruguay y Chile disminuyeron la mortalidad materna con la legalización del aborto, los datos confirman que lograron bajar la mortalidad materna y llegaron a una de las más bajas tasas de mortalidad materna del mundo sin la legalización del aborto. En resumen, las estadísticas oficiales dan luz sobre los mitos del aborto. Toda ley merece estar fundamentada con información, transparencia y evidencia científica. Los datos oficiales de Argentina, Chile y Uruguay confirman que es posible reducir la mortalidad materna sin la legalización del aborto. Y estudios internacionales confirman que la legalización del aborto no disminuye la mortalidad materna. Los factores que sí disminuyen la mortalidad materna por todo tipo de causas son el acceso a servicios de salud calificadas para las embarazadas, para todas las embarazadas durante el embarazo, parto y puerperio, la mejora de las condiciones de vida, el acceso a la educación, a la información y a la prevención para el control de la propia fertilidad. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y quedo a disposición si quieren que comparta esta información o información adicional. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, si las maternidades públicas están en condiciones para la legalización. Como les mostraba, las maternidades públicas hoy en Argentina, solo el 44% de ellas cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales justamente para asegurar la salud de la mujer, la salud materno-infantil. Y en este sentido quiero decir que la mujer actual sufre complicaciones por el aborto clandestino con síntomas similares al aborto espontáneo y que las consecuencias de estos no refieren a la clandestinidad, sino a un sistema de salud que está dando una respuesta deficiente. Si no, veamos justamente de qué murieron en el 2018 las mujeres por causas prevenibles, 46 por hipertensión, prevenibles con diagnósticos tempranos, por sepsis, prevenibles con la mejora de las condiciones hospitalarias y las condiciones de higiene, por reconocimientos precoces ¿Y esto por qué lo digo? Porque sí, son 257 muertes maternas prevenibles, y hoy el sistema de salud no está dando una respuesta adecuada a esas deficiencias. La forma para disminuir esa mortalidad materna justamente es invertir en la mejora en esas condiciones obstétricas y neonatales. Los estudios internacionales en todo el mundo muestran que no es la legalización lo que disminuye la mortalidad materna, sino la mejora en el acceso a la salud universal para todas las embarazadas durante el embarazo, parto y puerperio. ¿Por qué digo durante el embarazo? Porque los controles prenatales hoy, nuestras mujeres embarazadas están llegando al parto, un 10% de ellas sin ningún control
médico, sin haber ido a los hospitales públicos, y hay un 30% de las embarazadas que llegan al parto con controles insuficientes. Entonces, trabajemos justamente en mejorar el acceso a la salud universal. No es la clandestinidad la que genera estas consecuencias, sino es el sistema de salud que estamos teniendo en Argentina y que requiere justamente mejorar. Respecto a la tasa de abortos, si disminuye con la legalización, yo los invito a que lean las estadísticas oficiales de todos los países que legalizaron el aborto y van a observar que en los primeros 10, 15, 20 años han aumentado la cantidad de abortos. Y la base científica para justamente saber cuál es la cantidad de abortos es el primer año que está legalizado. Lo anterior, por ejemplo, las cifras de abortos clandestinos son estimaciones sin evidencia científica. Hoy en Argentina se dice que hay 500.000 abortos realizados clandestinos. Si fuera así, tuviéramos una cifra récord mundial. Esto no está validado por ningún método científico. Por último, si la mortalidad materna disminuye con la legalización, como les decía, los estudios, la evidencia científica muestran que es necesario invertir en la educación de la mujer, acceso a la educación de la mujer, acceso a servicios de salud calificado, a emergencias obstétricas y traslado oportuno, acceso a la información, a la prevención, llegar antes, información también para el control de la propia fertilidad, información justamente para la prevención y la detección precoz. Todo esto es lo que lleva y lo que necesitamos trabajar en conjunto para disminuir la mortalidad materna y para dar justamente y terminar con la inequidad en el acceso a la salud. No es la legalización. Veamos el caso México, que hoy va a hablar alguien de México. Ahí hay en un estudio realizado que en los estados con leyes restrictivas del aborto no tienen mayor mortalidad materna que los estados con leyes permisivas del aborto. Allí es federal y cada estado puede decidir qué tipo de ley. Y lo que se observó en los estudios científicos con evidencia científica 1, nivel 1, es que lo que disminuyó la mortalidad materna en México justamente fue el acceso a la educación de la mujer, el acceso a servicios de salud calificados, el acceso a emergencias obstétricas, el acceso a una mejora en las condiciones de vida, cloacas, agua potable, nutrición, ingresos, trabajo, el acceso a la educación, a la información para la prevención y el control de la propia fertilidad. Usemos la evidencia científica para tomar decisiones. Hoy los datos nos dan luz sobre las decisiones que tenemos que tomar. Muchísimas gracias y quedo a disposición todos los estudios y preguntas que necesiten acceder. Muchísimas gracias. Muchas gracias licenciada senadora presidenta. Primero de todo, la pregunta de los embarazos adolescentes. Sí, efectivamente, hay una gran cantidad de embarazos adolescentes en la Argentina. Existen. Esta ley no es para prevenir estos embarazos, ¿sí? Esta ley no disminuye los embarazos adolescentes, así como tampoco disminuye ni la pedofilia ni las violaciones. Este embarazo justamente permite que sigan siendo violadas o que los abusadores sigan haciendo los abusos. El trabajo es por otra parte, es por la prevención, por la información. ¿Qué nos está pasando como país? Que tenemos embarazadas adolescentes hoy en Argentina. Es un drama. Trabajemos juntos en la prevención, en la información. Como mujer lo digo, es un drama. Esta ley no es para disminuir esos casos. Además, esta ley no es un proyecto de despenalización, de dejar de criminalizar a las mujeres. Esta ley es un proyecto de legalización y promoción. Lo que yo les pido es que sí trabajemos en dejar de criminalizar a las mujeres, a todas las mujeres, a las embarazadas, a las que abortan, dejemos de criminalizarlas. Pero esto no se trabaja con esta ley. Eso se trabaja trabajando con nuestro sistema de salud pública. Trabajemos en sí, justamente la penalidad no significa cárcel, ya lo dijeron, pero necesitamos trabajar en que ninguna mujer sea discriminada por ningún tipo de causa y ninguna persona gestante. Respecto a la pregunta de la senadora Belén Tapia, respecto al estudio que se hicieron sobre los 500.000 abortos. Este número no es un número exacto, ya lo sabemos, no es una medición de abortos, es una estimación que se basa en encuestas de opinión a 23 profesionales médicos que realizan abortos y utiliza efectos multiplicadores, métodos que no son válidos ni nacional ni internacionalmente. Ellos mismos afirman en su estudio, si uno lo lee,
que este método podría estar sobreestimando los abortos clandestinos en Argentina. Hay diversos papers científicos sobre esto y este método ha sido criticado en todas sus etapas. Eso lo podemos observar. Hay uno de los estudios con evidencia científica que muestra que este estudio de 500.000 abortos clandestinos en Argentina está sobreestimado en 27 veces. Por ello, lo que les pido es que trabajemos para que toda mujer acceda al servicio de salud, pero basados justamente en la información científica, en la evidencia científica, en nuestros datos de nuestro país, en las necesidades de nuestra gente, de nuestro país, de todas las mujeres. Trabajemos en función de los datos, de la información que tenemos hoy en Argentina y que es confiable y que nos permite tomar decisiones. Hoy podemos trabajar en la prevención mucho mejor de lo que estamos haciendo, para que ninguna mujer llegue al fracaso, al drama, a la tragedia de lo que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias. No sé si había alguna otra pregunta, creo que eran esas dos preguntas. Y los que han preguntado se dan por satisfechos. Le doy la palabra al doctor Bianchi, que también tenía algunos interrogantes que contestar. Sí, muchas gracias, senadora Durango. No, había quedado pendiente del senador Fiad, que él había preguntado respecto a las CONE, y entiendo que la senadora Mirkin hizo la misma pregunta respecto a las CONE, ¿cuál es este estudio? Este estudio es el último estudio realizado en el 2010-2011 a nivel nacional, que evalúa 585 maternidades públicas, ¿sí? Y evalúa cada una de estas condiciones que define la Organización Mundial de la Salud, que son condiciones esenciales justamente para asegurar la salud materno-infantil. Si quiere se las menciono, las tengo acá, como les decía, para cirugías y emergencias obstétricas, en las cuales nuestras maternidades cumplen con 55%, para anestesia nuestras maternidades cumplen con 56%, para transfusión segura, de sangre segura, una de las principales complejidades, nuestras maternidades cumplen en un 54% con estas condiciones. Nuestras maternidades públicas, vuelvo a decir, en el último estudio disponible, para tratamiento médico inmediato, para patologías maternas, nuestras maternidades cumplen en un 66%, para tratamientos neonatales. ¿Quiénes son esos estudios, licenciada, por favor? Es del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Pero las maternidades, la maternidad de Eva Perón de Tucumán es del 2014. Entonces, usted plantea el 2011, estamos en el 2020. 2010, 2011. Estoy un poco porque no se plantean las cosas correctamente. Discúlpeme, usted, presidenta, lo ha planteado espectacular al debate, pero es que hay algunas personas que plantean, que son invitadas, que no plantean las cosas como son. Entonces, me parece que yo le conozco a la licenciada Crito y hemos estado en el 2018 conjuntamente en el debate. ¿Se recuerda usted, licenciada, no? Sí, pero efectivamente preferiría que no intercambiaran opiniones en este momento. Gracias, senadora Mirkin. Muchas gracias, igual, senadora Mirkin, porque estoy de acuerdo con usted. Este estudio debería realizarse todos los años en Argentina, justamente porque está comprobado que tiene una incidencia y una correlación altísima con la mortalidad materna. Y hoy tenemos 257 muertes maternas en el 2018 evitables, trabajando en la mejora de estas condiciones. Entonces, hoy tendríamos que tener más estudios de estos. Entonces, ahí hay un desafío. La información nos permite tomar decisiones. El último estudio realizado sobre las CONE, que son básicas para disminuir la mortalidad materna, está realizado a nivel nacional en el 2010-2011. Tendríamos que realizar ya este mismo año, el año que viene. Esto es una urgencia, esto es una emergencia. 257 muertes maternas, inclusive las muertes maternas por aborto son reducibles trabajando en la mejora de las condiciones hospitalarias, en el acceso a emergencias obstétricas, en el acceso a controles prenatales durante todo el embarazo, en acceso a atención profesional e institucionalizada en el parto, en acceso a la salud en el postparto. Todo esto es un desafío para la Argentina, es un desafío para el sistema de salud pública, y lo que estoy diciendo es que tanto
las embarazadas y la información que tenemos hoy en día es que tenemos un desafío porque allí podemos trabajar y salvar vidas. Ese es el desafío. Esto disminuye la mortalidad materna. No hay ningún estudio que diga que la legalización del aborto disminuye la mortalidad materna. La mortalidad materna disminuye mejorando las condiciones y el acceso a la salud. Disminuye mejorando el acceso a la educación a todas las mujeres, a oportunidades, mejorando la información, la prevención para el control de la propia fertilidad, para la prevención de la violencia, de los abusos, de la pedofilia. Hoy estamos viendo que existe violencia y abusos, pedofilia, que este proyecto de ley no va a terminar, no los va a disminuir, tampoco va a disminuir la mortalidad materna. Esa es la información que yo vengo a brindarles con la mejor intención, porque estos son nuestros datos y es nuestra realidad local, es nuestro país. Necesitamos trabajar con información, las leyes merecen estar fundamentadas en evidencia científica. Hay datos en Argentina, necesitamos muchos más datos, necesitamos mejorar nuestro trabajo y por eso le agradezco el comentario, porque necesitamos mejorar nuestro sistema de información de salud pública. No sé si terminé de contestar, lo mismo el senador. Muchas gracias, licenciada. Brevemente le doy la palabra